Amigos, reclamamos hoy, miércoles, un poco desacostumbrada, la presencia de estos dos constitucionalistas que desde hace varios meses, ellos son llamados, pero es para los lunes, cuando analizamos aquí la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. En esta ocasión, porque el lunes se llevó una propuesta al Palacio Nacional a nombre del Partido Revolucionario Dominicano, y uno de sus dirigentes que está aquí con nosotros, el doctor José Miguel Vázquez, abogado constitucionalista, fue portador de la misma. Entonces, como también el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, constitucionalista, fue consultado para la conformación de esa propuesta, nosotros hemos pedido que, violentando un poco el asunto de los lunes, digo, vamos a llamarlo con tiempo, rápido, porque el tema está muy caliente. Ustedes saben que la propuesta consiste en una crítica al reglamento que regula la aplicación de la ley de naturalización y en una propuesta. Por cierto, eso me pareció mucho a don Juan, que cuando hablaba en público y fundamentalmente cuando se dirigía al Estado, en los tiempos de los 70, lo hacía con propuesta, ¿no es así, don Orión? Saludos, ¿cómo están ustedes, distinguidos abogados? Buenos días. Yo tengo un conjunto de preguntas, como yo huyo más temprano que los demás. La primera es, yo quisiera primero decirle a ustedes, que lo saben más que yo, el faldo de la prueba tiene origen constitucional y tratamiento constitucional siempre, en todas las áreas, civil, penal, comercial, laboral. La pone a resguardo de una de las partes, en el nuevo Código Procesal Penal, está a resguardo de las partes y la valoración del juez. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de cómo probar que una persona nació en territorio de la República Dominicana, cómo probar que tiene arraigo en la República Dominicana. Entonces, y todo eso siempre vamos a remitir al fardo de las pruebas. ¿Y de quién es hijo? Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes primero, cuando una persona acude en virtud del reglamento ya puesto en vigencia para la aplicación de la ley 169-14, que trata la regularización migratoria y las vías de naturalización, es así. Entonces, ¿qué es lo que un ciudadano de origen extranjero tiene que mostrar como fardo probatorio ante las autoridades de conformidad con ese reglamento? Yo pregunto, si tiene categoría superior, decir, yo pruebo que nací en la República Dominicana, uno. Si yo lo que tengo que probar es que soy hijo de inmigrantes indocumentados, que es distinto. O sea, una cosa vinculada con la otra. O sea, yo pruebo, mira, yo nací en la República Dominicana, yo no sé de quién yo soy hijo. Pero yo nací aquí tengo la señora que me crió, y ellos dicen que lo dejaron en la puerta de mi casa, yo nací aquí. O yo tengo que probar que yo soy hijo de inmigrantes extranjeros indocumentados, o ambas penas a la vez. Primero quisiera saber eso. Luego, al distinguido colega, José Miguel, preguntarle por qué ahora, imagino, es que el PRD le plantea, después que ya está votada, promulgada, puesta en vigencia el reglamento, es que el PRD va a Palacio y le dice, hey, hay que arreglarle esto o aquello. Bueno. Uno y uno. Si tú has dividido las dos preguntas, una obviamente de carácter político, pero déjame decirte, porque me gusta ser respetuoso de las competencias especializadas del derecho. El derecho se ha especializado mucho. Sí. Aunque nuestro amigo Pedro nos presenta como constitucionalistas, realmente las especialidades académicas más acabadas en nuestro ejercicio son en campos que no son propiamente del derecho constitucional. El derecho constitucional es una categoría macro. Es verdad. José Miguel Vázquez, en materia de estado y capacidad de las personas, aquí no hay un abogado que sepa más que ese señor que está aquí al lado. ¿En materia? Materia de estado y capacidad de las personas. Sí. Su libro fue consultor jurídico de la Junta Central Electoral y tiene un libro que es... Yo me he ganado mucho dinero con el libro de José Miguel. Sí, porque todo lo que tiene que ver con los procedimientos de acta del Estado Civil, todo ese tema de estado y capacidad y derecho de familia, lo estudio con el libro de José Miguel. Un ladrillo como de 600 páginas, es un libro respetable. Entonces, en el campo en el que he tenido, vamos a decir, una mayor especialización, aunque uno ha incursionado también en otros, es el de Derecho de Nacionalidad, porque yo lo que soy es doctor en Derechos Fundamentales, mi especialidad académica es esa, doctoral, que es un tema, ambos muy vinculados,
relativos al tema de naturalización y de migración. ¿Por qué? Porque la nacionalidad forma parte del estado y capacidad de la persona. Quién tú eres, quiénes son tus padres, cuál es la nacionalidad a la que tú tienes derecho. Todo eso forma parte del estado de capacidad y por eso esta vinculación, nosotros nos conocimos, de hecho hicimos una gran amistad desde entonces, cuando se estaba discutiendo la ley de migración. La actual ley 28504, en esas discusiones obviamente podemos aportar en un orden y en otro. ¿Qué es lo que dice este reglamento que nosotros entendemos inconstitucional? Hemos coincidido en eso siendo parte del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que agrupa gente de todos los partidos, pero también, en el caso de José Miguel, él es delegado político del principal partido de oposición en la Junta. Es decir, en él coinciden una serie de condiciones, además de la profesional, la política. En el caso nuestro, pues somos técnicos a secas. Entonces, ¿en qué hemos coincidido? En detectar que efectivamente, tal y como tú señalas en tu pregunta, Orión, el tema de la prueba de lo alegado se sustenta fundamentalmente en la mera declaración del interesado. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de ese reglamento permite que con la presentación de una sola de las siguientes medios de prueba, la persona pueda probar ante las autoridades del Ministerio del Interior el supuesto hecho del nacimiento en el territorio dominicano, sin hacer mención alguna sobre la identidad de los padres. Ah, caray. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno de los medios de prueba, y que con al menos uno se puede hacer eso, es una simple declaración notarial. Entonces, realmente, cuando tú tienes un nivel de inseguridad o de falta de fiabilidad, de una declaración voluntaria que se presenta frente a un funcionario que, como el notario, no tiene ni funciones de custodia ni de verificación de actos, porque lo que hace sencillamente el notario es recibir una declaración y decir que ante él esa persona declaró tal cosa y que la firma que estampó es la que él dice que usa. Pero el notario no constata nada de lo que le declara. Lo que se puede decir perfectamente puede ser una gran mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no se exige varios, sino al menos una, estas personas que se autodeclaran, presentando 7 testigos que corroboran lo que él dice, pues permitirá la fabricación de identidades. Entonces, obviamente, con el gran problema migratorio significa la fabricación al vapor de una gran cantidad de dominicanos que realmente son extranjeros, a los que por efecto del mismo reglamento, con el inicio del procedimiento, inmediatamente equivaldrá a regularización migratoria inmediata. Es decir, a este que va a acceder a la naturalización no se le exige ni siquiera prueba de la radicación, que era otro elemento de tu pregunta. Es decir, tú no tienes que probar ni que tú has vivido aquí, sino simplemente que tú naciste en un país que tiene un turismo de maternidad tan grande, de parturientas haitianas que vienen simplemente y alumbran. Y a lo mejor ese haitianito o haitianita ni siquiera vive aquí, se devuelve a Haití, va a poder reclamar. Que en la mayoría de los casos es así. Muchas veces pasa así, realmente porcentualmente esa es la realidad. Y en tercer lugar está el tema de la vinculación de filiación, que no quede establecida. Es decir, ¿cómo tú dices que es extranjero si tú no demuestras la nacionalidad o la existencia de un padre de otra nacionalidad? Al tú eliminar esa parte, tú conviertes a esa persona en un potencial apátrida. Es decir, no tendría derecho, tienes que naturalizarlo obligado, porque no tiene derecho a otra nacionalidad más que aquella en el lugar en donde ha nacido. Y obviamente eso entendemos que fue una parte que no fue casual. Eso tiene casual. Factura internacional. Así es. Entonces hemos coincidido en esto. El presidente del PRD, por conducto de José Miguel, invitó a un grupo de abogados, no estaba solamente yo, y hubo una coincidencia mayoritaria. Estaba incluso, atención, el redactor principal de ese reglamento. Se expusieron los puntos de vista y obviamente las razones nuestras son razones objetivas. Y obviamente es muy satisfactorio ver que un partido de oposición, en primer lugar, asume este tema con una objetividad, pero también que haga propuestas. Antes de que José Miguel responda la pregunta, ¿cómo una persona, dónde va primero? ¿Lo inscribe en el libro de extranjería para tenerlo como de notoriedad, es decir, tú estás ahí? ¿O es regularizado con la simple declaración? Así es. ¿Cuál de las dos? Primero, el proceso, y eso es otro habla de un procedimiento que se crea nuevo y al margen de la ley. Es decir, la ley 169 dice que todo esto es con el reglamento de aplicación de la ley 285, no con el reglamento de la ley 169. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de esa ley 169 refiere a la ley de migración y a su reglamento todo lo que tiene que ver con la inscripción en el libro de extranjería. Entonces el reglamento pasa a crear un procedimiento fuera de esa ley, paralelo, que obviamente invade las competencias de la Junta Central Electoral. Mira, el libro de extranjería, perdónenme que el libro de extranjería de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, las personas que vienen a trabajar extranjeros, los chinos, que nada más ellos son los que saben cocinar, el arroz chino, que no hay una contraparte dominicana en el porcentaje, pero todo hay un libro de extranjería laboral.
en esa materia. Yo quiero, entonces tiene una categoría de que a la persona se le dice, no, es extranjero, él está trabajando siendo chofán en un restaurante, aquí está registrado sus generales y está legal, pero es extranjero. Yo no sé cómo es el libro de extranjería de esta parte, por eso quisiera que tú nos ilustres, porque entonces sí está difícil la cosa. Te digo una cosa, ¿sabe quién redactó el artículo 28 de la Ley de Migración? Lo tengo aquí al lado. Así que explícalo tú. José Miguel Vázquez. Sí. José Miguel. Bueno, Día. pues ya. Fíjese, la primera pregunta, ¿por qué ahora? Imagino. Sí. Yo no le veo tanta trascendencia a ese punto, pero en virtud de la pregunta la voy a responder. Lo primero es que la propuesta que se hace es en base a un análisis de resultados que arrojó cómo se conforma, cómo se elabora la 169, qué hace el presidente que visita en marzo al presidente del partido, le solicita, le hace la propuesta, le solicita su apoyo a lo que el presidente del partido, a los fines de resolver un problema donde el país era enjuiciado internacionalmente y por algunos sectores nacionales, prácticamente le da esencia condicionado a que la ley que se esté elaborando sea respetuosa a la sentencia y a la Constitución de la República. Después de salir la sentencia, la ley 169, el presidente llama a capítulo a sus asesores jurídicos, le dan el visto bueno, no tal vez como se quería, pero la ley está. Bueno, no vamos a hacerle las evaluaciones, no hay muchas controversias constitucionales, no hay problemas con leyes, y es un bajadero, ¿ok? Sale el reglamento. El partido envuelto en un proceso, ustedes lo saben, convencional, no teníamos mucho tiempo para estar atendiendo otras cosas, con todos los francotiradores internos. Y entonces, el presidente del partido da oportunidad, primero no atendemos al asunto de plazos, sino que da oportunidad de ver cómo son los resultados. Cuando sale ese reglamento, empiezan las contradicciones, empiezan los conflictos, empezamos a analizar posterior a la convención. Entonces, cuando le advertimos al presidente de la situación que está ocurriendo con las normativas que ya el presidente, incluso el decreto que ya el presidente tiene, ¿qué debemos hacer? La fórmula que se establece es que el presidente, a través de una comunicación, le manifieste sus inquietudes al presidente de la República. Y en virtud de que pueden establecerse fallas, de que no fue a tiempo, que debió mantener una posición de tal o cual forma, dice, bueno, ya el decreto está. Y en virtud de la política, el principio que ha enarbolado el presidente del partido, Miguel Vargas, sobre un tipo de oposición razonada, moderna, acorde a los tiempos, no ya con bomba y piedra y quema goma, sino criticando lo malo que pueda haber y dando propuestas de cómo el gobierno puede reparar los entuertos que pueden haber. Eso es lo que hace en este momento. Le envía una comunicación, que la tengo acá, al presidente. Pedro, esa es la comunicación original. Sí, y entonces, hasta con su sello, entonces le envía esta comunicación al presidente, pero le adhiere, le anexa una propuesta de cómo, desde el punto de vista del partido, pueden solucionarse algunos de los conflictos sin necesidad, número uno, que se derogue el decreto, y número dos, con las facilidades de que se le pueda hacer un adendo al decreto, o si no se quiere hablar de adendo al decreto, por lo Una menos corrección administrativa. que se maneje en un proceso de protocolo administrativo a los fines de la aplicación de ese propio decreto. O sea que se le está poniendo en bandeja la solución. Aquí no hay punto de vista. ¿Y qué se le está diciendo? Mira, los puntos neurálgicos que tiene, que contradice incluso la propia ley, ese decreto, si no se quiere poner en un paredón al decreto, en virtud de lo satanizado que ha sido
ese reglamento, vamos a hacer una cosa. Te voy a plantear las propuestas, los puntos críticos del reglamento y te voy a decir las posibles soluciones a los fines de que tú lo ponderes, lo analices fríamente y decida cuál es tu punto de vista. No le estamos poniendo una camisa de fuerza. Se le está planteando, independientemente a ¿qué puede resultar esto? Primero, que él vuelva y se maneje bien con sus asociados, con sus equipos, con sus partidos asociados. Número 2, que no tenga que resistir una presión o que se desvanezca un poco la presión que ya de hecho está sostenida en el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad probada como de 7 puntos constitucionales de ese decreto. Entonces, la fórmula es, lo que el partido entiende es que la mejor vía de solucionar un conflicto, porque nosotros no ganamos con hacer quedar mal al presidente. En este momento no es nuestro propósito como partido. ¿Por qué? Porque en este tema hacer quedar mal al presidente es hacer quedar mal a la República Dominicana. Porque este no es un tema simplemente de manejo interno de la República Dominicana. Esto no es un tema de una lucha por conseguir votos. Esto es una lucha por ver cómo queda lo mejor parada la historia de la República Dominicana. Estamos hablando de la esencia del país. No podemos jugar con politiquería en este momento. Muy bien. Entendimos. Okay. Mire, hay un asunto que es relevante en todo esto. Se ha querido hacer papillas de la familia Castillo, que hizo observaciones, fue la que primero hizo observaciones al proyecto, antes de que se la hicieran, de que corriera el plazo de los 10 días. Y más luego, bueno, se le pusieron plazos de horas y minutos que se iban contando. Sí. Para que ellos se fueran del gobierno y de la alianza. Y bueno, pero sin embargo uno nota que tanto en ellos como en ustedes, que son de los que han sido más activos en todo el proceso, bueno, este escenario es testigo de ello. Ustedes han estado aquí. Y de la varias mejor veces. buena fe. Sí. De la mejor Óyame, buena fe. ¿cómo lo que plantean no es echar abajo toda la estructura legal que ha creado el gobierno, sino introducirle correcciones, Orión? Correcciones que no procuran, como dicen ustedes, inhabilitar las acciones gubernamentales, sino corregirlas en términos posibles. Fíjese usted que hay una diferencia notable. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué dicen que es inconstitucional, sin embargo se puede corregir? Okay. Sí, porque fíjese, por ejemplo, en la propuesta que hace el presidente del partido al presidente de la República, le cubre los aspectos que podrían manejarse como inconstitucionales. ¿Cómo qué? Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 8 de la propuesta, dice que a los fines de probar su condición de extranjero se incluya entre los medios de prueba la solicitud de un documento de identidad personal del país de origen de por lo menos uno de los padres del solicitante. Pero eso es correcto. Entonces, pero también, para que no se invadan otras competencias, en el artículo 2 dice, la referida comisión, que primero sugiere que se conforme una comisión de monitoreo y evaluación del proyecto de regularización y naturalización. ¿Para qué? Bueno, ha sido muy satanizado. Vamos a buscarle interlocutores creíbles, que no haya duda de ninguno de los sectores. Entre ellos, ¿cuál? La iglesia. ¿Quién tiene duda de la iglesia? La sociedad civil son de los que han manifestado de lado y lado sus contradicciones, que estén ahí también. O sea, no es un problema de pasión, no es un problema de fanatismo. Atención, como propuesta de un partido político, que es una propuesta constructiva, sí, eso está muy bien desde el punto de vista político. Obviamente, mi opinión es que el decreto es francamente inconstitucional. O sea, y como tal, junto con otros ciudadanos, nosotros accionamos en inconstitucionalidad. ¿Cuál es la situación? Ya el tema de si es constitucional o no ya sale de nuestras opiniones y el dictamen final va a ser el que pronuncie con la sentencia correspondiente el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el decreto no hay manera de sostener su juridicidad. Atención,
Porque resulta que el decreto trata sobre la aplicación de una ley que no modifica la ley 28504, que al contrario, se apoya en ella, en el artículo 6, dice que todo lo que tiene que ver con libre Y crea un extranjería. régimen de naturalización. Pero entonces este reglamento crea un... Sí, está bien, pero... Digo, está hablando de la ley. Sí, la inscripción en el libro de extranjería, el artículo 6 de la ley 169, lo refiere a la ley de migración y a su reglamento. Sí. Y lo que hace este reglamento es crear un procedimiento paralelo Ya. e ilegal, totalmente fuera del sistema. Donde Y donde invade competencias de atribución constitucional de otro órgano del Estado, que es la Junta Central Electoral. ¿Dónde tratamos de reparar eso? Ajá. Sí, José Miguel Bien, Vázquez. ese punto. Bien, entonces tratamos de reparar ese punto de la invasión jurisdiccional o de jurisdicciones en el artículo 2, que dice que la referida comisión de monitoreo y evaluación esté compuesta por un representante de la Iglesia Católica. Bueno, esa es la conformación de la comisión. 5 representantes de la sociedad civil, incluso indica cuáles: FINJU, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción, Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP. Pero el 3 es que resuelve ese problema, o por lo menos pretende hacerlo. Que la dirección ejecutiva que establece el decreto en su artículo 6, además del viceministro de Interior y Policía que designa al ministro, para que designe el ministro para los fines de las investigaciones pertinentes, se haga asistir del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral y del Ministerio Público. ¿Qué ocurre en este punto? Resulta que esa evaluación y ese trabajo que se está haciendo en función de un equipo que se conformó en Interior y Policía, pero sucede que el equipo que es experto en la República Dominicana y el único que hasta ahora yo conozco en esa materia, para fines de investigaciones sobre declaraciones, sobre manejo de actas, sobre investigaciones profundas de duplicidad de actas, sobre falsedades, es el Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral. Ahí está. Entonces, con ello, si interviene el Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral, primero está interviniendo la institución que le corresponde de pleno derecho por ley, ese tipo de trabajo, Y por la Constitución. constitucional y por ley. Segundo, también ahí dice que además de eso, se agregue en la investigación del Ministerio Público, porque también por la propia ley en materia de investigación sobre el estado y la capacidad, Eso es orden público. tiene necesariamente que intervenir el Ministerio Público porque es de orden público. Oigan, ¿por qué? Oigan, qué elemental esto. ¿Cómo es posible que si usted no está declarado, don Pedro, y quiere hacerse su declaración de nacimiento siendo dominicano, de hijo de padres dominicanos, Ajá. usted va a requerir 7 u 8 documentos, sine qua non todos? Va a necesitar pero oiga cómo, si nació en el distrito, una certificación de las oficialías del distrito, de todas, De que no aparecen de ahí. no inscrito, Mire usted, primera cosa. de no inscrito, en todas las oficinas, tiene que ir una por una a buscar o sea que no es un problema porque, Pero la declaración porque es así. que no es un Claro, problema de claro. hacerle imposible al extranjero porque no nació aquí porque somos anti-haitianos, no, es una falacia, es una falta de respeto a la inteligencia. Es que es un problema de procedimientos normales. Entonces, se le pide esa certificación de todas las oficialías, tiene que ir una por una, cuando tenga las 7 o las 8, entonces ya tiene el primer medio de prueba. Tiene que ir a las iglesias a ver si tiene o no tiene Fe de bautismo. fe de bautismo o no fe de bautismo, o fe de no bautismo. Tiene que traer acta de escolaridad, donde estuvo en la escuela, a ver qué cruce hay ahí de información. Y después, oiga, foto, tiene que buscar un declarante si no tiene padres, un vínculo de filiación con uno de los tíos, abuelos más cercanos, y si no tiene tampoco eso, una persona mayor de 55 años que dé fe y testimonio de que sea persona y sirva de declarante, con su cédula de identidad y personal, y electoral, perdón. Es casi el procedimiento de la Tiene- declaratoria de posesión de Estado, es casi lo mismo. Tiene que llevar el acta, la constancia del nacimiento. Si nació en un hospital,
la constancia del hospital, si nació en un campo, la certificación del alcalde pedáneo. Luego de esa certificación del alcalde pedáneo, llevarla al ayuntamiento para certificarla como buena y válida. Para los dominicanos. Estoy hablando del dominicano. O sea, miren a ver, por Dios. Entonces luego, faltan 2 o 3 más, pero no. Una declaración jurada de 7 personas. Sí, el acta de notoriedad. Que es el acta de notoriedad. Entonces, entre otras cosas que tal vez me faltan ahora. No, y los dominicanos que están viendo Diario de 4, probablemente muchos han vivido esa experiencia. Claro. Sí, es que lo saben, es que saben qué hacer. Pero no solo eso, oigan esto, no concluye ahí. Consiguió todo y lo depositó. No tiene acta de nacimiento. No tiene acta de nacimiento. ¿Por qué? Una investigación. No, entonces ahí se le lleva eso al fiscal. El fiscal hace una investigación y da su opinión. Adiós, carajo. Dependiendo de su opinión, no ha concluido. Todavía no tiene acta de nacimiento. Entonces tiene que llevársela al juez de primera instancia. El juez de primera instancia ratifica o no esa acta en función de los documentos. Por eso es que un 20%, cuando el CIUBEN tiró su primera encuesta nacional de pobres, se encontró que alrededor del 18 a 20% no tenía documentos. Sí, es que es una brega enorme. Sí, pero es por una violación a la ley. Es que, oiga, ¿qué diferencia hay? Eso es lo que se está haciendo ahora con esas actas viejas, porque también se están hablando de personas que nacieron aquí y que nunca se registraron. Aún habiendo nacido después del 2004, violando la ley 28504, que indica que todo el extranjero nacido, lo que pasa es que se resistían a ir también al registro. Y las organizaciones, la ONG, predicaban que no se registraran, en el libro registro. ¿Para qué? Para poder aspirar y presionar al para esto que haya hoy. Entonces, si se hacía oportuno, esas personas no tienen problema. Los que nacieron y fueron inscritos en el registro civil, en el libro registro que establece el artículo 28 de la ley 28504, que se le llamó el libro rosado, que fue víctima de un proceso de inconstitucionalidad por los jesuitas. Sí, que fue rechazada la en ley. El 2005. Entonces, exacto, la Suprema rechazó en una sentencia del 14 de diciembre de 2005, rechazó ese recurso. Entonces, oiga qué diferencia hay. Si usted va y declara a su hijo antes de los 30 días, don Pedro, usted solo tiene que llevar el documento de nacimiento y la cédula de los padres. El hospital o la clínica donde nació y el documento de los padres. Y ahí usted, ¿sabe por qué? Porque usted está recibiendo el mandato, cumpliendo con el mandato de la ley de que deben ser registrados antes de 30 días. Ahora, usted violó la ley, va a correr todo eso que yo le dije ahorita por violar la ley, porque tampoco se puede premiar quien viola la ley. Ahora, hay un problema educacional. Ahí sí tiene el presidente que lo incluya ahora en este currículum en virtud de ese proceso de manejo educativo que él está haciendo para los fines de educación. Yo siempre decía que y propuse eso en la reforma constitucional, que el gobierno no podía ceder todo en materia de publicidad y de medios, sino que los medios debían estar obligados a concederle por lo menos 1 minuto cada hora a la propaganda positiva del Estado Dominicano, como es la educación. Por lo menos 1 minuto. 1 minuto cada hora debía darle. En esa constitución debió estar eso. Porque es que los medios no son privados. El tema es muy sensible en estos tiempos, porque en efecto... Yo lo estoy diciendo aquí porque es de público. Sí, pero es que la frecuencia de televisión y de radio son del gobierno, por eso. Los gobiernos del nuevo socialismo han reclamado un espacio y han, en cierto modo, puesto en alerta a los sectores privados que se han apropiado los medios de comunicación en todas partes. Lo que está pasando aquí en República Dominicana es lo que pasa en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Pero, sin embargo, si usted quiere vivir en democracia y si usted quiere vivir en un régimen de libertad de empresa, usted no puede oponerse a que el sector privado incursione en medios de comunicación. No, claro. Ese es el problema. Sí. No, pero es lo que estamos hablando de 1 minuto. Ahora, tomando en consideración la madurez empresarial que hay de los dueños de comunicación, yo no tengo la menor duda que si el presidente le pide, el Ejecutivo le pide que le concedan 1 minuto cada hora, se lo concedan. Que se lo concedan. Esa ya es la alternativa que hay. ¿Por qué? Porque es necesario esa educación. Por ejemplo, ¿qué educación es necesaria? Que se le diga a los ciudadanos dominicanos,
a los padres que acaban de tener un hijo, concientizarlo de que es necesario que esa declaración la hagan antes de los 30 días, de lo contrario van a hacer vicisitudes y van a causar un trauma, tanto a ellos mismos como a sus hijos. Otro problema es educación, que le enseñen a los camioneros y vehículos pesados que no deben andar en la izquierda, sino a la derecha, porque eso ocasiona, por Dios, eso es educacional. No entremos por ahí, pues eso es terrible. Dios. Sí. Y hasta recordarle que en vía contraria no se transita. Mire, en señores, un vehículo. pero a mí me parece que las observaciones y las propuestas, y qué bueno que el Castillo Pantaleón, a pesar de que insiste en la inconstitucionalidad... Pero yo quería hacer una pregunta. Eso antes. es, por eso es lo que les quiero sugerir. Juan Miguel, es una opinión respecto a esa propuesta del PRD que le ha enviado a su presidente al gobierno, su criterio. Mira, en primer lugar, yo tengo que reconocer Sí. que es muy sabio y muy maduro de la clase política Correcto. hacerse asistir de profesionales que vamos a dar siempre una opinión lo más cercano a la objetividad, porque estamos fuera del fragor de los intereses políticos partidarios. Entonces, el hecho de que el presidente del PRD convocara a técnicos, a ver, de posiciones encontradas, es muy sano, porque eso debían estar haciendo todos los políticos de este país. Eso es un excelente ejemplo. Y en segundo lugar, que hagan propuestas de tipo constructivo. Obviamente, en el manejo de la política, las propuestas a veces tratan de producir pues un entendido en la búsqueda de los mejores y más sanos intereses de la patria, y eso hay que saludarlo. O sea, hacer una oposición constructiva debía ser también la divisa que debían continuar todos los políticos del país, eso hay que felicitarlo. Claro que sí. Yo creo que todos los dominicanos debíamos sentirnos felices de eso. Ahora bien, con respecto propiamente a la propuesta me parece un bajadero razonable para el gobierno, pero yo personalmente soy de una opinión radical, es decir, un gobierno, un presidente, cuando toma el cargo jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ese proceso de consultas, lo cierto es que al final de cuentas la mayoría de los elementos que señalamos que chocan con la Constitución fueron señalados durante el proceso de consulta y se nos ignoró. Entonces tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional y entonces ahora hay un dilema. Lo ideal sería, porque también hay un tema de cerrazón política por un tema de ego, que si hubo un partido aliado que lo presionó, y entonces si ellos lo modifican se creen que hay gente que está atizando. Claro. No, eso es porque entonces se va a reducir tu autoridad si tú haces lo que dice el partido de la Fuerza Nacional Progresista. Óigame, el país está por delante de todas esas pequeñeces. No, pero la propia Fuerza Nacional Progresista ha entrado en una cosa que se llama pragmatismo político de estos tiempos, que es el fondo de esa comunicación del PRD. Hay que ser pragmático, claro, los tiempos imponen a entender de por qué se movilizó el secretario general de la ONU, el vicepresidente de los Estados Unidos, el presidente de la Unión Europea en un solo mes, en julio, a esta pequeña nación. Bueno, porque altos intereses de su interés lo movieron. Entonces, ante una situación parecida, bajo una presión... Pero en esto tenemos que estar unidos. Aquí no hay partido político ni diferencias entre el todos los PRD le dominicanos. propone al presidente de la República su mano amiga. Miren eso aquí, hay que celebrarlo. Precisamente, mire lo que plantea José el Miguel presidente, lo que plantea el presidente aquí en su comunicación, en la parte 1. Dice: por último, señor presidente, en ocasión de la oportuna defensa que hiciera usted en el foro de la segunda cumbre de los estados centroamericanos y caribeños, CELAC, celebrada en Cuba a principios de este año, permítame sugerirle que tenga bien reiterarla ante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará el próximo mes de septiembre. En el sentido de que los dominicanos no podemos seguir cargando solos con el peso de los problemas sociales y económicos de nuestros hermanos y vecinos haitianos. Históricamente le hemos brindado todo nuestro apoyo solidario, en ocasiones más allá de nuestras posibilidades como país, con grandes limitaciones económicas. Ayudar a buscar las soluciones de los graves problemas de nuestro vecino país debe ser una responsabilidad de toda la comunidad internacional, no solamente de los dominicanos. En ayudar hemos sido los primeros y los que más, pero no podemos ser los únicos. Óigame, esa comunicación nos recuerda, digo yo, los mejores tiempos. Atentamente, Miguel Vargas. Y el tiempo de Don Juan, que siempre hacía propuestas. Una crítica y estaba acompañada de la propuesta. Sí, así es. Yo me acuerdo que en algún momento Don Juan, ya en el PLD,
sugirió que el oro de la Rosario Dominicana tuviera un uso local también, o sea, que no solamente se exportara, sino que, y don Antonio mandó construir una refinería. La refinería nunca funcionó, procesó el lingote. porque ahí vino la agonía de Rosario. No, entre otras cosas, no fue por eso, fue por lo siguiente. Oigan lo que aconteció. Se plantó se hizo una inversión de más de $2 millones en una refinería de oro y plata, allá en Rosario. Pero ¿qué aconteció? Que cuando se comenzó a buscar mercado para los lingotes que se iban a producir, que iban a decir, Made in República Dominicana, una parte de ellos, y los otros se iban a quedar en el mercado, le dijeron, por el Made in República no comercializa. El banco Zurich, que era el principal comercializador del oro, dice, no, yo no reconozco ese sello, yo reconozco a Valcambi, que tiene más de 150 años refinando y haciendo en el mercado del oro presencia por eso de la República Dominicana. Entonces, se crean esos problemas que a veces son por del eso las primeras exportaciones de barrio de la realidad. no le pusieron Made in pero se le hizo, República Dominicana. pero se le hizo caso a don Juan, Sí. que tenía, que sin embargo lo que decía era que se usara más en desarrollar la orfebrería Sí. y la dominicana. Bueno, jóvenes, qué agradecidos estamos de que el doctor José Miguel Vázquez, abogado, experto en conflictos, evidentemente experto en el tema, alto dirigente del PRD, haya estado disponible con nosotros y que además Juan Miguel Castillo Pantaleón, que fue consultado para esta comunicación importantísima, también hiciese lo que podríamos llamar testimonio de ese momento importante de la historia dominicana, porque con ambos nos quedamos claros acerca de la importancia y oportunidad de esta comunicación. Muchas gracias. Que dispusieran de este miércoles, que no fue un lunes. Sí. Y a ustedes, sí, así es. Y a ustedes también, amigos, por su atención. Será hasta mañana. Quédense con Lalo, que viene cargado de información deportiva.